Todos hemos escuchado dubstep alguna vez, ya sea en un festival, en un anuncio o en una de esas intros de YouTube. Pero, ¿y si os dijera que en realidad gran parte del público nunca ha llegado a escuchar este sonido? Esta es la historia de un género que evolucionaría hasta llegar a ser casi irreconocible. Así que, ¿de dónde viene esa confusión? Para entender de verdad de dónde viene el dubstep, podemos empezar por su etimología. La palabra dubstep está formada a su vez por otras dos palabras. El dub hace referencia a un género de música jamaicano, derivado del reggae en los años 70. La presencia del bajo y el uso de efectos de sonido como delays imprimían mucho espacio a la mezcla. Lee Scratch Perry y King Tubby son los principales exponentes de este género, que influyó en generaciones de músicos electrónicos, especialmente en el Reino Unido. Y step hace referencia al two-step garage. El two-step fue un estilo de música electrónica muy popular en los 90, que combinaba ritmos irregulares con líneas vocales femeninas e incluso a veces MCs. Una variante del two-step tenía un sonido elegante, lujoso y comercial, con estructuras cercanas al pop y melodías vocales propias del R&B. Fue precisamente en reacción a esta dinámica de donde surgiría el dubstep. Se gestó en el South London, en la región de Croydon, uno de los motores económicos de Londres, aunque bastante desconectada del centro, y que opera como si fuera una ciudad aparte. Los orígenes del dubstep se encuentran a comienzos de los 2000, cuando el two-step evolucionó hacia sonidos más profundos y sombríos. En el dubstep original desaparecen los MC y las voces femeninas propias del two-step, y se opta por atmósferas oscuras, minimalistas y con mayor presencia de espacio. Los primeros años del dubstep giran en torno a la tienda de discos Big Apple, conocida por sus discos de house, techno y música jamaicana, que de otra forma eran muy difíciles de encontrar. Yo, big up the Big Apple, yeah. Dirty Dog straight from east to East Croydon. Trust me, it's real. That's where I'm on my way now. Es aquí cuando la escena del dubstep comienza a crecer, con aportaciones de varios DJs londinenses. Scream representaba el lado más psicodélico del dubstep temprano, y era envidiable su gran relación con Benga, uno de los DJs más importantes de esa época del dubstep. Mala y Koki, que posteriormente formarían el dúo Digital Mystics, y Code 9, fundador del sello Hyperdub. Aunque es cierto que el dubstep era pensado como música de baile, al mismo tiempo apelaba a un aislamiento mental e incluso acarreaba cierta carga intelectual. Por esta época era común bailar con la mirada fija en el suelo, buscando experiencias subjetivas e inmersivas, casi como estados de meditación. El dubstep fue uno de los primeros géneros en aprovechar los foros de internet para crecer en popularidad, como MySpace o Dubstep Forum. Incluso llegó a oídos de John Peel, que era fan del género, y lo presentó en su programa de la BBC, con cobertura a nivel nacional. Cuando se menciona la palabra dubstep, la mayoría de la gente piensa en Skrillex, pero en realidad el gran protagonista de su generación fue Burial. Como en sus primeros años no se conocía su identidad, se especulaba que podía ser Code 9, o alguno de los alias de Aphex Twin o Fatboy Slim, aunque pasado algún tiempo revelaría su identidad con una foto en MySpace. Ya había publicado un primer álbum, pero sería su segundo disco el que lo consagraría y le aportaría ese aura casi mística. Burial fue capaz de combinar el UK Garage con samples de videojuegos y el R&B más comercial, y, de alguna forma,
conseguir que todo tuviera sentido. También es cierto que Burial no podría considerarse exclusivamente dubstep, porque usaba patrones rítmicos prestados del dubstep y su sonido difería muchísimo de los demás. Dentro del dubstep también había diferentes estilos, destacando principalmente el Purple Sound de Joker, que incorporaba sintetizadores típicos del synthfunk, y sobre todo el Tear Out, un estilo donde se buscaban sonidos más duros y centrados en la pista de baile. Es aquí cuando llegamos a un momento clave en la historia del dubstep, la prohibición de fumar en lugares cerrados en Reino Unido, en el verano del 2007. Y aunque pueda parecer que no tiene ninguna relación con la música, supuso un gran cambio en el sonido del dubstep. A countrywide smoking ban went into effect in the UK on Sunday. The ban covers almost all enclosed public spaces. Smokers can no longer light up in these places, meaning the end of smoking in pubs, restaurants and workplaces. Buena parte del público que iba a fiestas de electrónica eran fumadores, por lo que cada cierto tiempo tenían que salir a fumar. Así se creaba un flujo de personas que entraban y salían y que interrumpían el desarrollo de la fiesta. Esto conlleva que los DJs busquen reacciones más inmediatas y que la capacidad de atención del público disminuya. Fue así como los DJs consiguieron retener al público, que se quedaba en la sala con el fin de no perderse ningún segundo de música. A partir de este momento se empieza a popularizar el drop como el momento más esperado y distintivo de cada tema. Este cambio en el sonido del dubstep puede apreciarse en el disco Fabric Life de Casper Rusko, que presenta ese sonido diferente y más agresivo. Poco a poco, el dubstep va dejando de ser minoritario. Su popularidad crece gracias a las redes sociales y comienza a formar parte de festivales. A finales de la década, los productores de Tear Out desarrollan sonidos que fueran cada vez más agresivos y con mayor variación en los drops. En este punto, se comienza a hablar de brewstep. El principal protagonista del brewstep es Skrillex, que había comenzado su carrera a mediados de los 2000 como vocalista de una banda de post-hardcore. I don't know, I'm young, I'm 16. I used to go to like punk rock shows in East Los Angeles when I was like 11 and 12, and hardcore bands would play and stuff. And the first time I saw hardcore dancing, I thought people were fighting, and it scared the shit out of me. El dubstep hecho principalmente en Estados Unidos comenzaría a incorporar influencias del electro house e incluso a veces del metal, y las estructuras de los temas giraban en torno al drop. El público del dubstep británico era minoritario, principalmente en raves, compradores del sello Warp e incluso algunos sectores del indie. El público del dubstep americano se había masificado en festivales, donde solo se buscaba el drop que sonara más duro cada 3 minutos. Mientras que el dubstep nacía de los suburbios británicos en respuesta a la opulencia del UK Garage, con sonoridades oscuras y más atmosféricas, el brewstep era esencialmente americano, más agresivo y distorsionado. La comunidad británica del dubstep odiaba el brewstep, viendo cómo el sonido que había ayudado a crear se expandía por el mundo, usando su nombre, cuando cada vez se distanciaban más. Los mayores protagonistas del dubstep se van alejando de ese sonido progresivamente, hasta llegar a 2010, cuando Digital Mystics, el grupo formado por Mala y Koki, lanzaban el que podría considerarse el último gran disco de dubstep puro. Aún así, llegaba una nueva generación que abrazaría las innovaciones del dubstep primigenio y que desarrollaría sus propias ideas, incorporando elementos de otro género, lo que desembocaría en lo que se conoce como post-dubstep. Esta generación se vio influenciada inmensamente por la obra de Burial, en particular los ritmos rotos, el bajo penetrante y un sonido muy espacioso. A pesar de ser un término muy amplio y de no ser un movimiento homogéneo, el post-dubstep supondría un retorno a los orígenes del dubstep, rechazando los sonidos más agresivos y distorsionados, centrados en base al drop, optando por estructuras menos convencionales y no tan orientadas a la fiesta. El principal exponente de esta corriente es el grupo Mount Kimby. El sonido del dúo se expandía más allá del dubstep, incorporando instrumentos como guitarras y bajos. Su primer disco
se componía de electrónica intimista, menos bailable que su contemporáneo. Progresivamente fueron evolucionando hacia un sonido alternativo, que mezclaba electrónica con indie. Otro gran protagonista de esa generación es James Blake. Comenzó produciendo temas de dubstep y ha sabido evolucionar desde esos trabajos primigenios hasta llegar a la cumbre del pop, convirtiéndose en el camino en un cantautor electrónico. Su primer disco enamoró a la crítica por ese estilo electrónico tan ecléctico y su forma tan particular de procesar el sonido. En sus trabajos posteriores, colaboraría con los artistas más importantes de la década pasada, como Bon Iver, Kendrick Lamar, Beyoncé o Rosalía. La lista es interminable. Otros artistas como Subtrack o Jamie XX también han sido asociados con este término, y al igual que Mount Kimby y James Blake, supieron evolucionar y encontrar un sonido propio en obras futuras. I know it's just a temporary view. Won't you help me? Por un lado, el dubstep contribuyó a crear uno de los géneros más odiados de todos los tiempos, que marcó una etapa en Internet y que encapsuló como ningún otro la transformación de la música en ese momento. Pero por otro lado, dejó discos inmortales e influencias que perduran hasta nuestros días. Fue uno de los últimos géneros en nacer en una era pre-Internet, que tenía una escena local de la que formaban parte un puñado de DJs, productores y públicos. En cierto sentido, el dubstep podría ser el último vestigio de un mundo que ya no existe, del boca a boca, de discos de acetato y de juntarse en tiendas de discos. Un cambio de paradigma, de fenómeno local a fenómeno global, donde los sets de los DJs son sustituidos por listas de reproducción y las fiestas clandestinas dejan paso a fiestas masificadas, en las que el público está más centrado en grabar y compartir sus vídeos que en disfrutar de la música. Ya no hay escenas locales independientes, sino que todas forman parte de una gran escena global. Lo que se hace en un lado del mundo se puede escuchar en cuestión de segundos en la otra punta. Volver a escuchar esos primeros temas de dubstep es recordar ese mundo olvidado, un modo de vida que ya no existe y que no volverá a existir.